El aire en la sala de estar de aquella casa en los acantilados de Monteclaro se sentía inusualmente denso, casi sólido, como si cada mota de polvo suspendida en la luz moribunda del atardecer llevara el peso de un secreto no pronunciado que aguardaba el momento exacto para precipitarse sobre el suelo. Julián permanecía sentado en su sillón de cuero gastado, observando cómo las sombras se alargaban por las paredes de madera, devorando lentamente los últimos vestigios de un día que, para cualquier observador externo, habría parecido ordinario. Sin embargo, para él, la atmósfera estaba cargada de una vibración eléctrica, una pesadez extraña que se instalaba en la boca del estómago y que no era producto del cansancio, sino de la certeza absoluta. Había un silencio que no era paz, sino una tregua armada antes de la tormenta definitiva. Julián no sentía la necesidad de llenar ese vacío con palabras vacías o con el ruido cotidiano de la televisión o la música. Se limitaba a existir en esa quietud, dejando que el tic-tac del reloj de pared marcara el ritmo de una cuenta regresiva que solo él conocía. La casa, que alguna vez fue un refugio de risas y proyectos compartidos, parecía haber encogido, volviéndose un escenario claustrofóbico donde los muebles y los cuadros eran testigos mudos de una fractura invisible pero profunda que amenazaba con desmoronarlo todo. Elena entró en la habitación con pasos vacilantes, rompiendo la inercia del silencio. Se detuvo a unos metros de él, envuelta en una bata de seda que parecía demasiado ligera para la frialdad que emanaba de los rincones. Lo observó durante un largo minuto, tratando de descifrar la expresión de Julián, que permanecía tan imperturbable como una estatua de granito. Ella sentía esa distancia abismal que se había ido gestando en las últimas semanas, un muro de hielo que Julián había levantado sin una sola queja, sin un solo reproche, simplemente retirando su presencia emocional del espacio común. La incertidumbre comenzó a carcomerla, y esa necesidad casi desesperada de recuperar el control o de validar su propia posición la empujó a romper el hielo. ¿Por qué ya no me quieres, Julián?, preguntó con una voz que pretendía sonar herida, cargada de una vulnerabilidad ensayada que buscaba despertar en él la culpa, o al menos una reacción emocional que ella pudiera manejar. Su pregunta flotó en el aire, cargada de una ironía trágica que Julián captó de inmediato. Ella se acercó un poco más, buscando su mirada, esperando encontrar el fuego de la ira o el agua de la tristeza, pero solo se topó con un mar en calma, una serenidad que le resultaba mucho más aterradora que cualquier grito. Julián no se apresuró a responder. Dejó que la pregunta de Elena se asentara, que perdiera su fuerza inicial y que el eco de sus propias palabras la confrontara en el silencio de la sala. Cuando finalmente habló, su voz fue un susurro firme, carente de cualquier rastro de resentimiento, pero imbuido de una autoridad absoluta que detuvo el tiempo. «Te equivocas al pensar que el problema es una falta de afecto», comenzó a decir, manteniendo sus ojos fijos en un punto indefinido antes de trasladar su atención hacia ella. «No se trata de que no te quiera o de que haya decidido dejar de quererte por un capricho del destino. El motivo real es mucho más simple y, a la vez, mucho más devastador. Ya no puedo darte lo que me pertenece porque tú ya decidiste entregar lo que era mío a alguien más». La frase cayó con el peso de una sentencia definitiva. No hubo drama en su entrega ni gestos exagerados. Fue una declaración de hechos, tan fría y precisa como un informe forense. Julián la miró entonces directamente a los ojos, y en esa conexión visual, Elena comprendió que el juego de las sombras y los escondites
había terminado. Él sabía de las tardes en aquel hotel de la ciudad, de los mensajes borrados que dejaban rastro en el alma, de las caricias que ella había permitido en una piel que, en teoría, solo él debía recorrer. Lo que yo te ofrecía no era solo una compañía, sino una exclusividad espiritual que tú rompiste mucho antes de que yo me diera cuenta, continuó él, con una calma que desarmaba cualquier intento de defensa. El peso silencioso de la verdad comenzó a llenar el espacio entre ambos, asfixiando cualquier excusa que ella pudiera haber preparado. Elena intentó hablar, quizás para negar lo innegable o para justificar lo injustificable, pero las palabras se le quedaron atrapadas en la garganta al ver la absoluta falta de odio en el rostro de Julián. El dolor que ella esperaba encontrar estaba allí, oculto bajo capas de dignidad, pero lo que predominaba era una decepción tan vasta que no dejaba lugar a la discusión. Julián no buscaba una disculpa, ni quería escuchar una explicación detallada de cómo o por qué había sucedido. Para él, el acto en sí era el final de un contrato sagrado que no admitía renegociaciones. Explicó con una paciencia casi pedagógica cómo la confianza no es un cristal que se rompe y se pega, sino un hilo que, una vez cortado, cambia la naturaleza misma del tejido. Le recordó que él le había dado su lealtad más absoluta, no como una obligación, sino como un regalo voluntario, y que al traicionar esa entrega, ella no solo lo había lastimado a él, sino que había destruido la versión de sí misma que él amaba. La verdad no gritaba en aquella habitación, susurraba con una claridad meridiana que desnudaba las mentiras y las pequeñas traiciones cotidianas que Elena había acumulado pensando que pasarían inadvertidas bajo el manto de la rutina. En ese momento, la lección ya había sido entregada por completo. No era una lección de moralidad desde un pedestal de superioridad, sino una lección de realidad y de consecuencias. Julián le demostró que el verdadero poder no reside en la capacidad de herir al otro en represalia, sino en la capacidad de mantener la integridad propia frente a la desintegración del entorno. Al no perder los estribos, al no descender al nivel de los insultos o las escenas de celos, él mantenía el control total de la narrativa. Le hizo ver que su partida no era un acto de abandono cobarde, sino una retirada estratégica de un territorio que ya no era seguro ni sagrado. La verdadera fuerza, Elena, no está en quedarte a luchar por algo que tú misma decidiste quemar, dijo él, mientras se ponía de pie con una parsimonia que denotaba una resolución inquebrantable. Está en saber cuándo el ciclo ha terminado y tener el valor de cerrar la puerta sin mirar atrás. Ella se quedó pequeña ante su figura, dándose cuenta de que lo que había perdido no era solo a un hombre, sino el respeto de alguien que la conocía mejor que ella misma. El aire, antes pesado por el secreto, ahora se sentía liviano por la transparencia, aunque esa ligereza trajera consigo el frío de la soledad definitiva. Finalmente, una sensación de cierre absoluto se instaló en la estancia. El sol se había ocultado por completo tras el horizonte del mar, y la oscuridad de la noche envolvía la casa de Monteclaro. Julián caminó hacia la puerta, no con la prisa de quien huye, sino con el paso firme de quien ha cumplido una misión dolorosa pero necesaria. No había necesidad de más palabras, de más reproches, ni de lágrimas que ya no servirían para limpiar las manchas de la deslealtad. La confrontación había terminado sin un solo grito, dejando tras de sí una claridad que era, en sí misma, una forma de liberación. Para Julián, el proceso de duelo ya había comenzado semanas atrás en el silencio de sus sospechas confirmadas, y este encuentro solo era el punto final de un capítulo largo y complejo.
Al salir de la casa, sintió el aire fresco del océano golpear su rostro, un contraste purificador con el estancamiento emocional del interior. Sabía que el camino por delante sería difícil, que la soledad reclamaría su espacio, pero se sentía ligero, dueño de su propia verdad y libre de la carga de sostener una mentira ajena. Detrás de él, en la penumbra de la sala, quedaba el eco de una lección que Elena tardaría años en comprender del todo, que el amor se construye con la verdad, pero se sostiene con la dignidad de saber cuándo retirarse para no perderse a uno mismo en el proceso. La historia de ambos se disolvía en la noche, dejando solo el rastro de un hombre que prefirió la paz de la verdad al caos del engaño. La quietud que siguió a su partida en el interior de la casa era diferente a la del principio. Ya no era una pesadez de expectativa, sino el vacío dejado por algo que ha sido removido de raíz. Elena se sentó en el mismo lugar donde Julián había estado segundos antes, sintiendo el calor residual en el cuero del sillón, un último vestigio físico de la persona que acababa de borrarla de su futuro. Comprendió que la calma de Julián había sido su arma más letal. Al no darle un villano contra el cual luchar, él la había dejado a solas con su propia conciencia. La ausencia de ira en él le dolía más que cualquier insulto, porque significaba que ya no había suficiente conexión emocional siquiera para el odio. El cierre era total, impecable y definitivo. Mientras el viento soplaba con fuerza contra los ventanales, la casa de Monteclaro dejaba de ser un hogar para convertirse en una estructura de madera y piedra desprovista de la esencia que la mantenía viva. Julián, mientras tanto, conducía hacia la ciudad, observando las luces del tablero y sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, el aire que respiraba era verdaderamente suyo, sin las toxinas de la duda ni el peso muerto de una traición silenciosa. El ciclo se había cerrado con la elegancia de lo inevitable, y en esa conclusión silenciosa, él había encontrado la victoria más difícil de todas, la recuperación de su propio respeto.